colorido en el Congreso, multicolor, en realidad no solamente por el anuncio del presidente Daniel Salaverry que la marcha del orgullo será recibida finalmente en la Plaza Bolívar, como ocurrió, recordemos, hace unas pocas semanas con la marcha relacionada con Mis hijos no te metas, ¿no? Bueno, y esto ha generado toda una serie de reacciones. Y para conversar este y otros temas vamos a darle la bienvenida después de un tiempo a la vicepresidenta y congresista de la República, Mercedes Arauz, que viene también de un debate muy colorido en el Congreso, por lo que tenemos entendido. ¿Cómo está, Mercedes? Un gusto verla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación también. Bueno, lo primero quería pedirle de todas maneras un comentario sobre el fallecimiento del ministro de Defensa, José Huerta, ¿no? Hoy se ha celebrado su funeral. Y realmente hemos estado comentando, ¿no? Desde ayer mismo, en fin, murió en su ley, nos decía un especialista. Fue un ministro que se preocupó mucho por el tema de frontera, precisamente, ¿no? No, y sí, verdaderamente yo tuve el gusto de conocerlo cuando era viceministro, en la época que yo era premier. Él fue nombrado viceministro en la gestión de Jorge Kisi. Un hombre muy dedicado a la política de defensa y con miradas estratégicas y colaborador 100%, ¿no? Este tema de, por ejemplo, las decisiones alrededor de lo que sucedería en Madre de Dios posteriormente, porque ya sucedió en esta etapa gubernamental, se venía planificando con mucha anterioridad y él ha sido muy activo en esa planificación, ¿no? Para tomar lo que es el tema de la Pampa, pero no solo una perspectiva militar, sino también social. Entonces tenía ese carácter muy afable, un hombre sonriente, de buen trato, muy gentil. Todo el tiempo tenía muy buena voluntad para hacer las cosas y, como te digo, interesado en los temas de defensa, poniendo a las Fuerzas Armadas como una organización al servicio del ciudadano también, que eso es importante señalar. Y cuando habla además del tema de la personalidad y en el caso de él, digamos, la perspectiva profesional, además algo decía que era una de las 3 carteras que se habían mantenido él en el puesto desde que Vizcarra comenzó ¿no? su labor como presidente. Y como te digo, ya venía del gobierno anterior siendo viceministro. O sea, una excelente persona, vuelvo a decirte, un caballero siempre amable, contestaba rápido el teléfono y encontraba soluciones, ¿no? Entonces yo creo que es una persona que, además de hacer equipo, y sí, pues, a mí me encantaba porque tenía un carácter muy cordial, sonriente, amable, ¿no? Hacer equipo hace falta también muchas veces en política. ¿Y cómo observa el tema de los avances de las reformas? Hoy mismo se ha cuestionado si es que este resultado de la Junta Nacional de Justicia, que acabamos de leer un comunicado del aludido, ¿no? El señor Patrón Bedoya, que dice que él ya ha hecho todos sus descargos sobre esta situación, este proceso, ¿no? Que ya había prescrito, dentro del propio seno de la Junta. Hay que ver entonces, pero yo escuchaba ahora a Rosa Bartra que decía, bueno, esto es consecuencia del apresuramiento, así como nos quieren ¿no? apresurar ahora a aprobar una reforma política. ¿Cómo marcha ese panorama en el Parlamento? Bueno, porque yo creo que lo que sucedió en aquel momento es que se cambió la norma porque el espíritu de la norma que fue enviada por el Ejecutivo en ese momento era un espíritu de convocar ciertamente un concurso, pero no pues para hacer un examen que uno se pudiera aprender de paporreta o de... No era la idea, sino era de convocar e invitar y hacer que participaran en esta evaluación los mejores juristas que tuvieran capacidades también hasta de gestión, porque había que elegir jueces y fiscales que pudieran manejar el tema de la mejor manera, ¿no? Y hacerlo atractivo, pero al final, pues si uno va a tener que pasar por un examen de esa naturaleza, casi un examen de admisión, yo creo que pocos abogados de prestigio se van a prestar a someterse a eso, ¿no? Yo creo que sí hay que repensar eso, pero eso fue parte del proceso de lo que se hizo en la ley, las modificaciones que se hizo al proyecto de ley. No se analizó el tema que había en el debate de hacer una apertura de invitación o un concurso público, mucho menos ligado a un examen de conocimientos y más pegado a un ensayo y a la experiencia que tenían estos juristas para participar. Hay una responsabilidad de la mayoría parlamentaria entonces en eso. También, o sea, no podemos negarlo de que fue parte del proceso de lo que, no sé quién fue el que introdujo esos cambios, pero esos cambios que fueron aprobados fueron introducidos en la comisión, ¿no? Y bueno, ¿y ahora de aquí en adelante? Porque el hecho es que no tenemos ni un solo miembro de la Junta Nacional de Justicia, se supone que teníamos a uno, vamos a ver qué ocurre. Usted hablaba de los abogados
de renombre, ¿va a haber quienes se animen a presentarse en Y quizás circunstancias la así? comisión debería reevaluar su forma de evaluar también. No tiene por qué ser un examen psicotécnico, para decirlo de alguna Sí. manera, sino un ensayo, un trabajo donde puedan presentar realmente su perspectiva, como fue más o menos el tema de la entrevista, ¿no? Que las Que tenía entrevistas... pues el sentido común de la persona y Así es. digamos, su capacidad. Una evaluación, una capacidad hasta de cómo escribir un tema, ¿no? Adecuadamente y presentar los temas como prioritarios. Yo creo que hay que reevaluar cómo se está haciendo esta evaluación. ¿El Ejecutivo consideraría poner una suerte de compás de espera sobre el tema de las reformas políticas o estas definitivamente tienen que ir hasta, bueno, que termine la legislatura ampliada? Las reformas que son más urgentes son aquellas que están vinculadas al tema electoral. ¿Por qué? Porque tienen que ser hechas y que son de carácter constitucional, porque tendrían que ser hechas en 2 legislaturas. Así es. Entonces, bueno, pueden haber formas de cambiarlo, de ajustarlo, pero realmente tiene que ser 2 legislaturas. Entonces, por eso la premura de avanzar hasta el final de esta legislatura. Ahora, yo veo que están debatiendo todos los días, se están trabajando artículo por artículo, de repente podría ser mejor priorizar aquellos temas donde está el tema más sensible de las 6 normas que se han puesto ante la confianza. Bueno, son decisiones que han ido artículo por artículo y de repente tienen en parte razón en el Congreso porque el tema es que estas reformas realmente una camina con la otra, o sea, es un rompecabezas difícil de separar, ¿no? Entonces una decisión en un acápite tiene que ver con otra de las normas puestas. Entonces, en ese sentido sí le doy la razón al Congreso de que hay que mirar con cuidado todo el paquete para que no sea pues una cosa desarticulada, ¿no? Hay quienes señalan que a la hora que se perdió la bicameralidad y a la hora que se perdió o se prohibió finalmente la reelección, es muy difícil llegar a una reforma integral como la que usted está planteando. Yo sigo ¿Cómo pensando, observa dentro del Congreso esa situación? Yo sigo pensando que el Congreso no está limitado a plantear la bicameralidad. La verdad creo que no deberíamos perder esa opción porque le haríamos, como lo dijo el mismo grupo, la misma comisión, ¿no? La toma de decisiones incorporaba la bicameralidad como una parte importante de esa reforma. Entonces yo creo que en el Congreso es probable que vuelva a salir el tema en debate. ¿Mercedes Arauz está de acuerdo con la alternancia y la paridad tal como se está planteando? A ver, ¿O hay puede haber una relativización? cree totalmente en el tema de las cuotas. Tanto es así, es probado, inclusive en nuestro país. Nosotros pasamos de estar alrededor del 8% de participación de las mujeres a ahora, ya con los temas al 27% y ahora 30% de participación. O sea, y la norma decía de 30% o sea, un tercio de hombres o mujeres, ¿no? Entonces, y entre mis dudas está, si yo quisiera ser el partido feminista, podría tener pues 70% de mujeres adelante y 30 hombres atrás. Podría ser una opción, ¿no? Es un tema, el tema de la alternancia es un poquito más debatible, habría que mirarlo con más cuidado. Si se hacen las primarias, como se está planteando, probablemente ahí sería adecuado hacerlo ahí. Pasarlo ya como otra vez alternancia. Claro, porque si tú le aplicas alternancia sobre el voto popular de las primarias, ahí comienzas a complicar la figura, ¿no? Claro. Hay una aparente contradicción. Bueno, es que va a tener que ser en las primarias, porque después, ¿cómo haces si ya fueron electos y hay preferencias? O sea, tiene que ser en las primarias. Entonces, creo que hay que ver con cuidado el tema y a ver si hay algún grado de progresividad. No niego el tema de las cuotas del 50-50, a mí me parece perfecto. Pero, digamos, hay... Estados Unidos, por ejemplo, tiene una participación como de 20 y pico% en el Congreso estadounidense. México, que usted conoce bien, tampoco llega pues a niveles del 50%. Yo veía que los países donde tienes, digamos, la mayor paridad son Bolivia, Cuba, ¿no? O sea, no son países Es difícil llegar. exactamente democráticos a lo que voy, ¿no? O por sea, eso te digo, la cuota es un tema de acción afirmativa que es importante. En el Perú se ha demostrado, y en otros países se ha demostrado que el poner una cuota ayuda. Y es clarísimo que el impacto hace que se cubra. el tema es que hay cuota también. ¿O no? Tiene que haber cuota. Tiene que haber cuota. Pero Siempre. el tema es, ¿qué cuota? ¿Cuál El porcentaje? tema, ¿cuál es el también, porcentaje de la cuota? Mira, si me ponen 50% yo sería feliz. Ahí va el tema. El siguiente tema es la alternancia y ahí es donde comienza a complicarse el asunto. Yo no niego que debería haber un espacio, por ejemplo, bueno, lo estoy pensando yo en voz alta, ¿no?
que pudiera haber un espacio donde los 10 primeros puestos sean cubiertos de alguna manera más racional y haya más mujeres, porque lo que pasa es que normalmente ponen a las mujeres siempre al final de la cola. Ya con el 50% Ahora, es más pero difícil. usted ¿no? es mujer, es vicepresidente y usted tiene colegas en el Congreso que porque sean menos no se quedan calladas, ¿no? O No, sea, digamos... por supuesto que no, somos súper activas. Y algunas más fuertes que No otras. voy a decir, incluso un debate ahora esta tarde, así que por ese Sí, lado, sí. digamos que... Pero el punto... Pero es necesaria. Es necesaria la participación, o sea, y es un acto de acción afirmativa porque realmente las mujeres tienen más dificultades de participar en política. ¿no? Vuelvo a decir, la alternancia, esa es mi perspectiva, no es la perspectiva de todos, ni del gobierno tampoco. La alternancia puede ser un poquito más complicada en su implementación. De repente puede ser una cosa más progresiva, ¿no? Ahora, ¿dónde ve usted los escollos de esta reforma? Es en estos temas precisamente alternancia, porque parece ser de todas maneras que este tema, y esto lo hemos conversado, Mercedes, en distintas circunstancias a lo largo de los años, este embate de la política conservadora que vuelve a aparecer, ¿no? Y hoy mismo hemos tenido también, bueno, yo no sabía que Daniel Salaverry era tan pro-inclusivo, pero también reconozcamos que el presidente del Congreso nos sorprende, ¿no? Con muchas de sus iniciativas, ¿no? Y bueno, ha dado luz verde, ¿no? A que se pueda utilizar la Plaza Bolívar. Ya como decía, en las semanas anteriores se había visto que esta marcha conservadora había llegado, ¿no? La de Con mis hijos no te metas, a una plaza que usualmente pues no es escenario de este tipo de manifestaciones. ¿Esto tiene un peso verdadero ahora mismo en el Congreso? Porque hemos visto pues, la formación de una bancada que parece muy conservadora, vemos la Comisión de Educación, ha estado la ministra de Educación otra vez, ¿no? Respondiendo por este tema de los textos, que ya, pues, ¿no? Ya podríamos, ¿no? Pasar la página literalmente de este tema de los links, ¿no? ¿Hay ese peso específico verdadero ahora? ¿Eso va a definir nuestras políticas en los próximos años? A ver, bueno, quiero aclarar una cosa. Sí. Lo que va a suceder este jueves fue a solicitud de un grupo de congresistas que firmamos esa carta solicitando poder hacer prácticamente una conferencia de prensa y una reunión. Yo estaba entre las firmantes, ¿no? Una reunión entre congresistas y representantes de este colectivo. Y que nos dieran facilidades para usarlo. Creo que es lo más democrático que si un grupo como este grupo, Con mis hijos no te metas, tuvo esa posibilidad, otro grupo, y eso era legítimo para ellos, también es legítimo que se pueda hacer con los grupos que representan a los LGTB, ¿no? Yo fui una de las firmantes de esa carta, por eso digo que no vayamos a confundirnos, porque no es la marcha del orgullo gay va a ser el día sábado. Exacto, el sábado. Entonces, aquí no va a haber una marcha. Aquí es hay una concentración previa, digamos. Es una reunión de trabajo y conferencia de prensa para anunciar que el sábado es la marcha del orgullo, ¿no? El señor Becerril ha dicho que no se deberían pues dar manifestaciones, ¿no? Y en fin, ha vuelto a hablar de los mandiles a propósito del fallecimiento del ministro Huerta, que justo él había estado pues defendiendo también esta campaña. O sea, hay realmente un choque ahí. Sí, hay un grupo ultraconservador, definitivamente es en el Congreso. Bueno, hay un grupo bastante representativo y que no son solamente de una bancada, ¿no? No puedo decir que sean de solamente una bancada, hay de varios grupos y que para mí es una mirada bastante conservadora. Ahora, también estamos los que pensamos diferente. Yo soy una persona no solo liberal en lo económico, sino también en lo liberal en lo que representa derechos humanos, ¿no? O sea, el ser humano como principio tiene que tener libertad. Y la libertad pasa por eso, la libertad de tomar acciones y decisiones en su vida en las cuales nosotros no tenemos por qué imponerle nada, ¿no? Y menos sancionarlos y castigarlos o penalizarlos, ¿no? Entonces, inclusive la libertad religiosa, como le dejamos a estos señores, estas otras personas que no tienen el interés de mirar la vida de la manera que quieren estas personas religiosas, no las pueden obligar. Y tenemos que tener, yo no me gusta usar la palabra tolerancia, porque eso parece como que, ay, pobrecito. Tengo que soportarlo. No es soportarlo, es otra, ponerme en el zapato del otro y entender cuál es su vida. Así como yo puedo entender la mirada de un grupo conservador, también puedo entender la mirada de otro grupo que no es conservador, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, que aprendamos a convivir en sociedad, porque en las diferencias justamente está la posibilidad en la diversidad de encontrar puntos de encuentro. Ahora, este sí es un problema que no es solamente peruano. Lamentablemente, lo que estamos viendo en el mundo es que obviamente ha habido una fuerte presencia de los cambios hacia estas miradas más liberales
Y al otro lado de la historia tenemos estos grupos ultraconservadores que también han comenzado a ganar más fuerza en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que saber que va a estar eso presente en nuestro debate político en los próximos años. O sea, no es un debate de hoy, va a ser un debate que va a estar presente en los próximos años y además que va a tener repercusiones bien interesantes, porque si uno comienza a mirar los libros del futuro, de lo que puede suceder en el futuro, vamos a tener a mucha gente desplazada por las máquinas, por la inteligencia 4.0, la inteligencia artificial, y vamos a tener una sociedad muy, muy cambiada y muy afectada, donde entonces los grupos de interés particulares van a comenzar a surgir para poder defender sus pequeños espacios y fueros. Entonces, eso es lo que vamos a tener en política en el futuro, ¿no? Muchas polarizaciones. Muchas Me polarizaciones. estoy poniendo nervioso con el tema. Vamos a regresar a hablar de economía, vamos Ya. a regresar a hablar de Tía María, vamos a regresar a hablar ahora mismo en Petroperú. Hay problemas, hay preocupación con respecto al futuro de las inversiones y al futuro del ritmo de crecimiento económico. ¿Qué le parece? Regresamos con Mercedes Arauz, no se muevan. Vicepresidenta de la República, congresista Mercedes Arauz, hay preocupación con respecto al tema económico. Estamos enfrascados, por supuesto, en años especialmente dramáticos. No voy a abundar, ¿no?, en la materia político-penal, pero hay preocupación por el tema económico y hay cada vez una presión de opinión especializada más fuerte que dice el gobierno tiene que meterle más fuerza a este tema. Ayer se ha dado a conocer un comunicado de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, donde el señor Cantuarias, que es su presidente, dice, oye, esta ley está hace más de año y pico, no pasa la ley de hidrocarburos por el Congreso. Petroperú ha tenido que retirar a su personal precisamente del oleoducto norte, ¿no?, por los atentados y una situación de violencia importante y, por supuesto, incertidumbre en un tema como el de Tía María, donde el estudio de impacto ambiental vence en agosto. Y si no, y ya fue por el momento. Usted ha estado, por supuesto, muy interesada, está muy interesada en todas estas materias. ¿Cómo observa el horizonte económico del país y el papel que debería jugar el gobierno y el Congreso, si es que se quiere, ¿no? Yo creo que el Congreso, y de hecho puedo decirlo, yo le he escrito una carta en nombre de la Comisión de Economía, porque todos los miembros de la Comisión de Economía lo solicitaron, de que hiciéramos un pleno económico, ¿no? Porque honestamente vemos que se han aprobado miles de leyes declaratorias de interés, pero aquellas que son de fondo no se están trabajando. ¿Cuales son estas? Bueno, hidrocarburos es una. Sí. Hidrocarburos es una que no sé si ha salido ya de la comisión, pero hidrocarburos es una. La norma antilusiva no se ha visto, era mejoras a la norma que ha hecho el Ejecutivo y con apoyo del Ejecutivo además, ¿no?, para poder tener. Había un tema de fusiones también. La de fusiones sí se aprobó, pero teníamos que hacerle una corrección. Y hasta ahora, y yo espero que cuando venga el pleno que se vean los temas de la reforma, nos den por lo menos para hacer la reconsideración y hacer la corrección, básicamente hacer la corrección. Ahí había un tema del régimen de promoción agraria. El régimen de promoción agraria, lamentablemente yo no estuve en ese pleno, pero no entiendo por qué no lo pusieron. Era un tema sumamente importante. Es cierto que algunos grupos no lo quieren, ¿no?, los grupos más de izquierda, pero nosotros estábamos haciendo en ese régimen, según la norma que estaba saliendo de la Comisión de Agricultura, es una norma que le mejoraba las capacidades, los derechos a los trabajadores y además ampliaba el régimen a otros sectores, a acuicultura y al tema forestal. Y bueno, le daba un plazo más largo al sector que más empleo está generando, ¿no? Entonces era un tema donde hemos demostrado competitividad y que podemos seguir demostrando competitividad y no se ha visto. Y eso corresponde con una objeción de las bancadas de izquierda, básicamente. Yo sí, claro, ellos no la quieren porque, y lo digo abiertamente, en la Comisión de Trabajo ellos se negaban a tener un régimen laboral especial para el tema agrícola. Y evidentemente tampoco estamos avanzando en el tema precisamente de flexibilización laboral, régimen laboral, reforma laboral. En el tema de reformas laborales, mira, ya no vamos a pelearnos más por el tema del Tribunal Constitucional y esa decisión, eso es un tema más delicado, pero hay otras normas que no tienen nada que ver con eso y que ayudarían a modernizar nuestro sistema laboral, que lo harían mejor. Por ejemplo, un régimen laboral que favorezca el empleo juvenil a través de la capacitación dual, que es una de las ideas que tiene el Ministerio de Trabajo, debería estar ya viéndose, ¿no?, en el Congreso como una posibilidad. Yo he estado conversando también con otros, con Edmer Cuba y Claudia Cooper, que tiene una iniciativa bien interesante de formalización
laboral y tributaria que también ayudaría. No hay una sola vía, digamos. Entonces, pero eso en la Comisión de Trabajo más bien es ir hacia el revés, a la no flexibilización, al ponerle reglas que son más costosas y que van a empujarnos más a la informalidad. Y la verdad que nosotros en la Comisión de Trabajo al menos, no me quieren mucho ahí, pero yo soy una de las primeras en decir esto no funciona por esto. La reconfiguración del Parlamento para la próxima legislatura daría esperanza de trabajar estos temas. Ay, ojalá, no sé, porque o los números y tendría que ver qué pasa contrapesos. en cada comisión. Claro, claro. En la comisión nuestra de economía, la verdad, hemos avanzado en muchos temas. Yo siento que en la comisión de trabajo más bien hay una tentación a irse a ver un solo lado de la historia. O sea, yo sí creo en la protección del trabajo adecuado y el empleo digno, pero tampoco impidiendo el desarrollo productivo, ¿no? Y el empleo, que es lo que más nos importa, ¿no? O sea, rigidizar el empleo hace más difícil que podamos contratar a más personas, ¿no? ¿Tía María va a pasar? Yo espero que sí, yo creo que la población puede, entender que este fenómeno, porque se requiere agua, el tema central es el tema de la provisión de agua. Hay un proyecto que está en cartera, que ya no pasa por la represa de Paltiture, porque ahí tenemos un problema con Puno, digamos, es un conflicto no resuelto, entonces y está judicializado. Ante eso hay otra opción para traer agua a la zona, porque sí es necesario, es una zona que tiene estrés hídrico, ¿no? Y hay otras zonas donde también hay estrés hídrico. Pero bueno, es un tema de sentarse a la mesa de diálogo y ver que estos compromisos no son compromisos en falso, sino compromisos en serio de avance de inversión, ¿no? Y además el plan de inversiones que va a presentar el gobierno, que ya está en marcha y que lo va a presentar muy pronto, en julio, incluye todas estas posibilidades de darle a estas zonas donde hay desarrollo minero la mayor prioridad, ¿no? De proyectos de inversión en agua, de regadío, pero también en agua y saneamiento y otras más, ¿no? Entonces, sí lo prioriza. El propio MEF está ajustando pues sus perspectivas, nos está usted recordando o anunciando que se va a dar este plan de inversiones en julio. ¿Qué nos dice la economista Arauz al respecto? ¿Qué guerra comercial, evidentemente, que complica nuestras perspectivas? Una situación política que yo no sé si al final, me parece sí, que eventualmente pues enrarece de todas maneras el asunto de la inversión interna. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que este primer semestre ciertamente ha estado afectado por varios factores, ¿no? Uno, la baja inversión pública, que si bien no es el motor de todo, pero es un elemento de señalización, ¿no? La baja inversión pública es como de resultado de temas, obviamente, de nuevas autoridades y algo de gestión también, hay que decirlo, que yo creo que los ministerios tienen que tomarse en serio el tema de la inversión y avanzar, ¿no? Tomar decisiones, porque hay ministerios donde la cosa de la toma de decisiones es muy lenta o comienzan a acumular nuevos proyectos sin haber concluido los que ya están en marcha, ¿no? Hay que concluir lo que está en marcha, ¿no? Inclusive en este caso la Contraloría, por ejemplo, ha planteado un proyecto de ley para que los proyectos continúen a pesar de que estén en situación de disputas, por ejemplo, ¿no? Un proyecto que todavía está en fiscalización, creo, y hay que corregir por algunas cosas que le han añadido en el Congreso que no son tan buenas. Pero la idea es avanzar en inversión pública. Por otro lado, como bien has dicho, el escenario externo no es muy bueno, pero tenemos que apostar a los sectores que nos pueden dar recursos, o sea, y que son los que han ganado con los tratados de libre comercio, con el modelo económico que hemos desarrollado, que son los sectores como el sector agroexportador. Eso no quita que trabajemos también en el área de la agricultura familiar, que le incorporemos en la cadena de valor, pero tenemos que asegurarnos de que hayan los recursos para poder hacer inversiones adecuadas, ¿no? Luego, la inversión privada tenemos que mostrar cosas concretas. Por ejemplo, en minería no solamente es el tema de Tía María, hay una ley que queremos ver, que es la ley de estabilidad de los contratos tributarios, que ya está en el Pleno. Esa ley es una súper señal para darle estabilidad y seguridad jurídica a las empresas que ya están invirtiendo, la Villabeco, Tromocho, todas las que ya están en el proceso de inversión pública. Por otro lado, lanzarnos con este nuevo plan de inversiones con normas, ojalá que sean solamente a nivel del Ejecutivo y algunas que podrán venir del Legislativo, pero normas que permitan acelerar esa inversión y que Proinversión se vuelva un agente de promoción real de las inversiones en el país, ¿no? Que no pierda su esencia, digamos, ¿no?
Mercedes Arauz, muchas gracias por venir a compartir con nosotros una agenda que no estamos viendo todos los días y que debería estar más en medios, definitivamente, porque es fundamental para el desarrollo. Sí, y yo creo que tenemos las posibilidades de avanzar de verdad. Hay propuestas muy buenas y que, por ejemplo, acabamos de aprobar en la comisión una propuesta muy bonita para el tema del pago oportuno de facturas, que va a ayudar muchísimo a darle certeza a las pequeñas empresas proveedoras, sobre todo a las pequeñas empresas, pero pequeña, mediana, también se va a ver beneficiada, de poder tener una fecha oportuna de pago, certezas, ¿no? Y poder conseguir financiamiento a partir de esas certezas, como el monto de pago bien establecido, dada la conformidad a tiempo. Y eso ha sido un trabajo bien intenso, que lo hemos hecho con todas las autoridades y en el Congreso, y aprobado multipartidariamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mercedes Arauz, por venir a acompañarnos esta noche. Es una agenda importantísima. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con lo último de Caracas.